Hola, Dios te bendiga. Vamos a compartir el devocional y el tema de hoy es la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Marcos 5, del 24 al 34 dice: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué hermoso relato. Qué fe la de esta mujer. El talit o manto es una pieza cuadrada de tela sin costura usada sobre la túnica, que llevaba unos flecos en las 4 esquinas. Esto era el manto de oración, el manto que usaban los judíos cuando se iban a orar en un lugar secreto. El talit se coloca sobre la cabeza y se toman las 4 esquinas una contra otra. Esta forma una tienda donde la persona entra en la presencia de Dios. La parte más importante del talit son los flecos. Leemos en Deuteronomio 22:12: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. El talit simboliza el monte de oración. Los flecos están marcando los mandamientos, las leyes. Marca que se debe vivir bajo su autoridad y su presencia. Ahora podemos entender más a la mujer que se acercó a tocar el borde del manto de Jesús. Alguien le había hablado de Jesús, alguien le había hablado que había venido el Mesías, el que traería salvación y sanidad a su vida. Esta era una mujer judía y conocía la ley. ¿Qué enseñanza encierra el borde del manto de Jesús para nuestras vidas? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué quiere decir Jesús con esta historia? ¿Cuál es espiritualmente el borde del manto de Jesús que debo tocar? ¿Qué motivó a esta mujer a poder tocar el borde del manto de Jesús? Esta mujer padecía de un flujo de sangre por 12 años. Había gastado sus bienes, su físico, estaba totalmente débil, sus emociones y su autoestima destruida. Por su condición era considerada inmunda, constantemente perdiendo sangre día tras día durante 12 años. Ya agotada, había realizado todo con sus propias fuerzas y nada había logrado.
estaba desamparada y desahuciada. Alguien le cuenta de Jesús. Cuando ella se abre paso desesperadamente entre la multitud con su cuerpo débil y enfermo, tenía una meta. Esa meta era llegar a Jesús. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, estaba reconociendo la autoridad del Mesías. Lo estaba reconociendo como único Dios. Estaba reconociendo todas las leyes sobre él. Estaba reconociendo su poder. Esta mujer estaba reconociendo la deidad de Jesús. Estaba dejando a un lado su temor, su menosprecio, su propia naturaleza y se estaba poniendo bajo las alas del único que tenía el poder para salvarla de esa horrible enfermedad. Entonces su fe se activó. Todo su cuerpo, ser, alma, todo su cuerpo, su alma y su espíritu se volcaron a creer en Jesús. Y fue ahí cuando recibió su milagro. La palabra nos muestra que mucha gente seguía a Jesús. Muchos de los que estaban ahí tocaron su manto, ya sea por el roce, por acariciarlo, por curiosidad. Pero en ese momento solo esta mujer activó el poder de Jesús al creer en Él, al creer que Él era el Salvador y el sanador de su vida. Su fe activó el poder de Jesús. Jesús se dio vuelta con su mirada de amor y poder y preguntó quién lo había tocado. Y cuando esta mujer se identificó, lo primero que hizo Jesús fue restaurar su identidad, su autoestima, al decirle, hija. Él la estaba poniendo en el lugar de ser humano, en el lugar de más allá de lo que le estaba pasando, de lo que estaba viviendo, de cuánto la estaban enjuiciando. Él la miró a los ojos y le dijo, hija. Y luego restauró su alma y su físico. Tu fe te ha salvado, le dijo. La restauró. Ella estaba despreciada en ese momento. Estaba dejada de lado por toda la sociedad de esa época. Y Jesús la levanta, la restaura. Fue entonces que ella se dio cuenta de que su hemorragia se había ido, se había secado. También nosotros deseamos que Jesús nos sane, nos liberte, nos prospere, nos guíe, nos dé muchas cosas que necesitamos. Pero jamás toleraría Dios que juzguemos a alguien que no recibe un milagro, una petición, y que lo juzguemos por falta de fe. Nadie debe ser juez de nadie para decir que no recibe sanidad por falta de fe. Debemos enfocarnos en nosotros mismos, en saber esperar el tiempo y la voluntad de Dios mientras nos dedicamos en poner en marcha nuestra fe en Él. El Espíritu Santo está deseoso de llevarnos a tocar el borde del manto de Jesús, el borde del manto espiritual. ¿Y sabes cuál es? La palabra de Dios, que la debemos vivir, la debemos conocer, la debemos leer. Debemos aceptar a Jesús en nuestros corazones y tener intimidad con Él, tener la relación diaria con Jesús, creer por sobre todas las cosas y vivir una vida rendida a Él. Debemos creer que los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos creer que Jesús es nuestro Salvador personal, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Debemos dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Debemos imitar a esta mujer que a pesar de su situación supo ponerse bajo la autoridad de Jesús y reconocer su poder salvador, sanador y restaurador. No es el manto el que tiene el poder, si no estaríamos hablando de una doctrina del manto. Por el contrario, es captar lo que Dios nos está enseñando a través del manto de Jesús. Es saber que cuando estoy poniendo mi vida bajo la Trinidad Divina, cuando soy obediente a su palabra, cuando me muevo en fe en Cristo Jesús, cuando trabajo en equipo con el Espíritu Santo, ahí algo está sucediendo, igual que lo que pasó con esta mujer. Dios nos llama hijos, nos pone en el lugar de herederos y coherederos en Cristo Jesús. Él tiene el poder y el deseo de salvarnos y sanarnos. Solamente debo creer, aceptar su voluntad, confiar en Él y seguirle por siempre y para siempre. ¿Cuál es la situación que estás pasando en este momento? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es tu imposible? ¿Qué sentís que está sangrando dentro tuyo, en tu físico o en tu corazón? Te animo a que puedas acercarte al Señor, que puedas despojarte de toda incredulidad en Cristo, de toda culpa, de toda falta de perdón. Despojate de todo eso. Él desea que le creas y que toques con tu corazón. Te aliento a que te muevas bajo la palabra de Dios. Debemos movernos bajo la palabra de Dios, a creer en la virtud salvadora y sanadora de Jesús y a dejar que el Espíritu Santo ministre cada una de nuestras vidas diariamente. Debemos creerle a Dios. Como siempre decimos, la fe mueve la mano de Dios. No dudes en quién es Dios, no dudes en el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Solo ponete en sus manos, solo busca tocar su manto, tocar el borde de su manto, esos flecos que tiene su manto. Oh Santo Señor, vamos a orar. Vamos a darle gracias por esta palabra tan hermosa. Señor, te damos gracias porque en ti está la victoria. Creemos en ti, confiamos en ti y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos animas a buscarte, a seguirte, a permanecer en ti, porque solo en ti está el poder. Señor, y a tu tiempo, en tu voluntad, todas las cosas se resolverán. Lo creemos porque tú eres fiel, porque tú no cambias, porque tú no fallas. Por eso en este tiempo te rogamos a aquellos que están sufriendo, están padeciendo por enfermedades graves, por imposibles, que tu mano de amor, tu mano de poder toque sus vidas para que el milagro se realice, Señor. Oh Santo Señor, tú quieres lo mejor para tus hijos. Por eso clamamos a ti, Señor. Resuelve esas situaciones difíciles y que todo se haga conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es la buena. Lo creemos, lo sabemos porque tú nos amas. En tus manos encomendamos todo y te damos gracias. En el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.